Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les voy a hablar acerca de las revoluciones liberales. Podemos observar una imagen de una de estas primeras revoluciones, una pintura del siglo XIX, la quema del castillo, en la cual refleja los acontecimientos que tuvieron lugar en París el 24 de febrero de 1848, día que tuvo lugar la abdicación del rey Luis Felipe I de Francia en la Segunda República Francesa. El liberalismo implicó un profundo cambio que sentó las bases del mundo contemporáneo, frente a una sociedad monárquica que dependía de los privilegios de clase y de nacimiento. Se planteó la instauración de un nuevo orden que ya no daba importancia al linaje, sino más bien al ahorro, a la inversión y al dinero. La burguesía sería la que lideraría este cambio. La instauración del nuevo pensamiento se logró por una ola revolucionaria que inició en el siglo XVIII y duró todo el siglo XIX, desde el año 1775 a 1848 en Estados Unidos y Europa, que derivaría en otro tipo de procesos en América Latina. Cada una con las distintas revoluciones liberales tuvo su propio carácter y proceso de acuerdo con las circunstancias particulares de cada nación. En Bélgica, hubo un levantamiento nacionalista ocurrido en agosto de 1830. Culminó en octubre con la independencia del país de Holanda y con el establecimiento de una monarquía constitucional y la promulgación de una constitución liberal moderada. En varios principados alemanes, los levantamientos ocasionaron el derrocamiento de algunos príncipes y la instauración de constituciones liberales. No todas las revoluciones triunfaron. En Polonia, un grupo de oficiales del ejército y nacionalistas polacos se sublevaron en noviembre de 1830 en contra del dominio de los rusos. Sin embargo, el movimiento fue reprimido. Lo mismo sucedió en Italia cuando levantamientos de tipo liberal se llevaron a cabo en Parma y Modena. La independencia de las 13 colonias. Esto se dio en el siglo XVIII, puesto que Gran Bretaña tenía varias posesiones en la costa oriental de América del Norte, las llamadas 13 colonias. Como consecuencia del conflicto entre los colonos norteamericanos y Gran Bretaña, surgió un nuevo país, Estados Unidos de América. Lo sucedido en Estados Unidos fue significativo porque por primera vez en la historia, un territorio colonizado se constituyó en un país independiente mediante la firma de su Declaración de Independencia realizada en 1776. ¿Cuáles fueron las causas para que se diera esto? Los nuevos impuestos que Inglaterra intentó introducir en sus colonias generaron malestar en los colonos. El interés de la corona inglesa por disponer de las materias primas americanas contrastaba con su falta de interés por desarrollar la industria colonial e impulsar su comercio con otras partes de América. Los colonos carecían de representación política en el Parlamento que les permitiera expresar su protesta. Francia y España ofrecieron su ayuda militar a los colonos ya que querían debilitar a Gran Bretaña. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia de estas 13 colonias? Fue un modelo para la Revolución Francesa y para los movimientos de independencia del resto de América. La Constitución de 1787 fue la primera promulgada en el mundo en la que se llevaban a la práctica los principios teóricos de soberanía nacional y la separación de poderes. Los documentos de los ideólogos de la Revolución estadounidense difundieron ideas como la resistencia a la tiranía y la importancia de la libertad. Su organización política estaba basada en los derechos del individuo y en la soberanía de los ciudadanos, y no en una monarca, y que fue un importante precedente para la organización política moderna y para movimientos insurgentes posteriores. Entre 1861
y 1865, Estados Unidos vivió una guerra civil que enfrentó a la Unión de Estados del Norte, partidarios de la abolición de la esclavitud y poseedores de una economía industrializada, y a la Confederación de Estados del Sur, partidarios de la esclavitud, pues su economía se basaba en la producción algodonera en grandes plantaciones. El triunfo de la Unión permitió abolir la esclavitud, aunque la segregación racial continuó por más de 100 años. En relación al motín del té, los habitantes de las colonias inglesas en América del Norte estaban disconformes porque, a pesar de que pagaban impuestos, no tenían representación en el Parlamento británico ni podían tomar decisiones políticas. Desde hace mucho tiempo, las colonias pagaban tributos para sostener la guerra de los 7 años contra Francia, e Inglaterra siempre pedía más. El desencadenante fue el impuesto que gravaba el té. Hubo actos de protesta y uno de ellos fue el motín del té en Boston, que produjo la ruptura de relaciones con la metrópoli. Tenemos también como el té, el vidrio, otra de las industrias que promovían estas eran también el vidrio, el plomo, el papel. Los colonos se negaron a comprar el té que llegaba de Inglaterra y comenzaron a importarlo clandestinamente de Holanda. El 16 de diciembre de 1773, durante el denominado Motín del Té, algunos colonos liderados por Samuel Adams se dirigieron al puerto y, armados con hachas y cuchillos, amedrentaron a los marineros de los barcos mercantes ingleses. También los amotinados disfrazados de indios comenzaron a destruir más de 340 cajas y arrojaron el té al mar. Esta fue la primera acción directa contra los impuestos de Inglaterra. Los habitantes de las colonias inglesas en América del Norte estaban disconformes porque, a pesar de que pagaban impuestos, no tenían representantes en el Parlamento británico. Una sociedad distinta. A mediados del siglo XVIII había más de 1 millón de habitantes en las 13 colonias de la costa este, pero a diferencia de cualquier otra nación del mundo, la sociedad no era estamental, es decir, que las diferencias de clase no eran por la riqueza de las personas, sino por el color de la piel. Mientras los blancos eran dominantes, los negros, que eran traídos del África, eran esclavos y no gozaban de ningún derecho. Los indios, en cambio, eran considerados enemigos y se los combatía. Las guerras de la independencia, Boston fue sofocada por las tropas inglesas enviadas por el rey Jorge III, que también tenían la misión de acabar con todas las rebeliones que habían surgido en las colonias. Entre la población crecía la idea de que no era necesario seguir bajo el dominio británico. Querían disponer de las mismas libertades que tenían los ingleses, un gobierno propio y sus propias leyes. En 1775 estalló la guerra contra Inglaterra y terminó en 1783, cuando los ingleses firmaron el Tratado de París y reconocieron la independencia de las 13 colonias. En la Revolución Francesa de 1789 estableció nuevos parámetros para el gobierno de los estados, basados en la igualdad de todas las personas ante la ley, la soberanía popular y la conformación de gobierno republicano. Las transformaciones producidas por la Revolución trascendieron las fronteras de Francia y se convirtieron en el modelo de otras revoluciones ocurridas en América y Europa durante el siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas que conllevaron para que se dé la Revolución Francesa? Entre una de ellas fueron las crisis económicas. Hacia 1760 la producción agropecuaria se vio seriamente afectada, puesto que los campesinos enfrentaban hambrunas. Los tributos se destinaban a cubrir los gastos de la guerra contra Inglaterra. En la crisis política, el pueblo perdió el respeto al rey por la vida de lujos que llevaban él y su corte. La nobleza se opuso a cualquier tipo de reforma que les pudiera afectar. La burguesía resentía su carencia de poder político. Crisis social. El 10% de la población,
nobleza y el clero gozaba de todas las excepciones y privilegios, mientras que el 90% restante, que era la burguesía y las clases populares urbanas y campesinas, sostenían con su trabajo todas las cargas del país. Los abusos de la nobleza. La nobleza aumentaba el precio de productos de primera necesidad, como el pan y el trigo, para generar más ganancias. El factor ideológico, las ideas de los filósofos ilustrados y los economistas liberales criticaban el sistema monárquico y predicaban la libertad e igualdad de derechos de todos los hombres ante la ley. En las consecuencias tenemos las transformaciones de la Revolución Francesa, que quedaron instaladas en gran parte de las sociedades del mundo. Las más importantes son el derecho al voto y la existencia de instancias de debate para la formulación de leyes. A partir de la Revolución Francesa, muchas constituciones declararon la igualdad ante la ley de sus ciudadanos. Los teóricos de la Revolución dejaron escritas sus aspiraciones de un mundo mejor. De este intento de modificar a la sociedad fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este texto sirvió de base para gran parte de constituciones del mundo. Sintetizó los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Para evitar que el ejemplo francés se difundiera por Europa, se conformó una gran alianza europea contra Francia, a nivel interno y con el fin de evitar la sublevación contrarrevolucionaria. Se instauró la época del terror, ya que la nación experimentó una fuerte represión social. Alrededor de 50.000 personas fueron guillotinadas. En cuanto a las guerras de independencia en América del Sur, estas están catalogadas como revoluciones liberales por cuanto el resultado inmediato de las mismas fue la independencia de las colonias frente al poder monárquico absoluto y el acceso a elegir sus autoridades. Sin embargo, los cambios liberales fueron introducidos en América Latina a través de una serie de revoluciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Aquí podemos observar las causas: el cobro de la alcabala o impuestos sobre las ventas, los monopolios de la producción tabacalera y la restricción de las bebidas alcohólicas como las chichas fueron las primeras medidas que generaron mucho malestar. La política borbónica de controlar fuertemente sus territorios desde España y así lograr una mayor extracción de recursos económicos. Esto generó tensiones sociales que más tarde crearían las condiciones para que el sistema colonial en Hispanoamérica entrara en crisis. Las reformas borbónicas afectaron a aquellos que tenían cargos en la burocracia regional. Se redujo la participación de los criollos en los cargos de gobierno y fueron reemplazados por hombres nacidos en España. Los funcionarios destituidos se aliaron con los criollos para defender sus privilegios frente a los nuevos funcionarios que llegaron de la península ibérica. España aplicó un sistema proteccionista en favor de la metrópolis, es decir, una ley que obligaba a otras naciones a pagar un impuesto por enviar mercaderías hacia cualquier colonia española. Aunque la aplicación de estas medidas incrementó los ingresos fiscales de España, las frecuentes guerras contra Inglaterra dificultaron el comercio entre España y sus colonias. Ingleses, holandeses y franceses en periodos de guerra aprovechaban la situación para aumentar el contrabando o servir como barcos neutrales en el comercio del Caribe. La mayoría de las mercancías provenientes de España eran extranjeras. Los comerciantes españoles actuaban como intermediarios de otros países reexportando a América. Esto encarecía el costo de los productos que llegaban a este continente. Los cambios que el estallido de la Revolución Francesa produjo en Europa y el ejemplo directo de la independencia de Estados Unidos ayudaron a construir el marco ideológico para impulsar los movimientos independentistas. Los escritos de la Ilustración aportaron a los criollos una visión crítica de la relación colonial y les sirvieron de base para la organización de los nuevos estados. Gran Bretaña y Estados Unidos ofrecieron préstamos a las colonias por el interés que tenían de desplazar a España del comercio americano.
Ya en 1767 la corona decretó la expulsión de los jesuitas de todos sus territorios. De América fueron desterrados aproximadamente 2.700 religiosos. Los jesuitas expatriados cumplieron una labor ideológica al establecer principios doctrinales para la consolidación de una identidad diferenciada de la española y europea. Dentro de las consecuencias tenemos la independencia de las colonias frente a las metrópolis y al poder monárquico absoluto, la conformación de los estados nacionales, en donde los ciudadanos accedían al derecho de elegir a sus autoridades y donde el poder se dividía en tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. Cabe aclarar que el derecho al voto estuvo restringido por mucho tiempo a un grupo minoritario de la población. Tras las dificultades de las guerras, la economía de lo que hoy es Latinoamérica inició un lento proceso de expansión que continuó operando de acuerdo al modelo colonial basado en la producción y exportación de materias primas y en la importación de bienes manufacturados. Las manufacturas continuaban ingresando de Europa, quizás ya no desde España, pero sí desde Francia o Inglaterra. Internamente, los nuevos países experimentaron un periodo de inestabilidad provocado por intereses regionales y diferencias entre los miembros de las élites políticas. A diferencia de la administración británica, la organización administrativa española fue sumamente centralizada. De allí la falta de experiencia de los nuevos países para autogobernarse. Dos fueron los aspectos donde se reflejaron las mayores diferencias. Por una parte, la tensión entre una organización centralista o federalista y por otra, la tensión entre las ideas liberales y conservadoras. La suerte de los negros y los indígenas no cambió con la independencia, pues los primeros siguieron siendo esclavos durante casi todo el siglo XIX y los segundos, por su parte, se vieron incorporados a las haciendas como mano de obra no asalariada. La tierra era la única posibilidad de desarrollo económico de las nuevas naciones. En el proceso de conformación de los estados nacionales, los nacientes estados latinoamericanos enfrentaron algunos conflictos territoriales. Si bien se formaron confederaciones de países como la Gran Colombia, las mismas fueron de corta duración, pese a que gran parte de las naciones participaron conjuntamente en las luchas por la independencia y se ayudaron unos a otros. El movimiento independentista tuvo un efecto disgregador. ¿Qué elementos influyeron? La falta de una identidad cultural definida sobre la que se pudieran establecer bases políticas y económicas fuertes. La ausencia de mercados internos que propiciaron el intercambio comercial entre las nuevas naciones y las barreras geográficas que influenciaban para que no hubiesen vías de comunicación. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 años. Se denomina Guerra de los 7 años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707.
Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston,
donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia.
La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas».
El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo
y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Ese ha sido todo en relación al día de hoy. Muchas gracias.